Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, que no es simplemente un episodio más, porque este es un bonus track, un video de mitad de semana para comentar, espero que brevemente, un versículo que ya comentamos hace 11 meses. O sea, vamos a tomar un versículo dentro de un pasaje que ya comentamos hace 11 meses, hace casi un año atrás. Pero ahora lo vamos a comentar de una perspectiva completamente distinta, para que puedan apreciar también la riqueza que tiene la Torá, ¿no es cierto? Los distintos enfoques que se le pueden dar y las distintas lecturas que se pueden obtener. Pero sin más preámbulos, vamos al texto. Nuestro texto se encuentra en el capítulo 15 de Éxodo y es el versículo 23. Les doy un poco de contexto. El pueblo de Israel ya ha salido de Egipto, ya atravesó el mar de los juncos, ya vieron al ejército de Faraón siendo destruido por el mar y ya celebraron en la playa, ya le cantaron a Dios esa lindísima canción del mar que está al comienzo del capítulo 15. Y el versículo 22 nos informa que, pasada esa euforia espiritual, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua, o sea, comenzaron las dificultades. Y el versículo 23, que es el parte del cual nos va a interesar, dice así: Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. A nosotros nos va a interesar esta frase: no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. En hebreo dice: Velo yahlu lishtot mayim mimara ki marim hem. Si lo traducimos palabra por palabra, dice: y no pudieron beber aguas de Mara porque amargos eran ellos, porque amargos eran ellos. ¿Por qué ese ellos al final de mi traducción? Bueno, porque dice ellos. Y sucede que en hebreo la palabra aguas, mayim, mayim de hecho es siempre plural, no existe mayim en singular. La palabra mayim es masculina. Así es que ese ellos bien puede referirse a las aguas, y es así como lo versan las traducciones que tenemos nosotros. Y todas esas traducciones son correctas. La forma más natural de entender el texto es que las aguas eran amargas. Dicho eso, vamos a ofrecer ahora una explicación un poco diferente. Vamos a entender el texto, vamos a leer el texto de manera distinta, ya que el texto hebreo nos ofrece una ventanita de una pequeña ambigüedad. ¿Cuál es esa ambigüedad? Es que ese ellos, que las traducciones interpretan acertadamente como refiriéndose a las aguas, uno también podría interpretarlo como refiriéndose a los israelitas. Y uno podría leer entonces el texto de la siguiente manera: y no pudieron los israelitas beber las aguas de Mara porque amargos eran ellos los israelitas. Entonces aquí tenemos que entender una cosa. ¿Cómo es esto? ¿Por qué no pudieron beber las aguas? Porque ellos eran amargos. Bueno, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros que
miramos el mundo de manera hostil, vemos al mundo de manera hostil e incluso dejamos de aprovechar oportunidades, cosas buenas que nos suceden, las vemos de una manera amarga porque en realidad nosotros estamos tristes o estamos amargados o estamos desanimados, con actitud de desaliento, desalentados. ¿Cuántas veces nos ha pasado que dejamos de tomar oportunidades preciosas porque simplemente hay desaliento en nosotros? Bueno, es posible que esta ventanita del texto nos esté abriendo la oportunidad de ver esa posibilidad también en este texto. Es decir, quizá los israelitas no apreciaron las aguas de Mare y por eso no la pudieron beber, porque ellos estaban en estado de amargura y proyectaron entonces esa situación en las aguas. A veces uno proyecta su propio estado de ánimo en el mundo. Nos pasa ahora tan seguido cuando vemos los noticiarios en la televisión o cuando nos informamos por redes sociales y parece que todo es oscuro, parece que todo es negro y nos contagiamos con ese estado de ánimo y empezamos a ver el mundo, a interpretar el mundo de manera oscura y negativa. Bueno, eso es lo que les pudo haber pasado a los israelitas. Y ustedes se preguntarán correctamente, ¿y por qué los israelitas habrían caído en ese estado de ánimo? Bueno, la respuesta está en el versículo anterior, en el versículo 22. Porque efectivamente ellos habían recibido la gran experiencia espiritual de ver a Dios en acción, dándole la libertad. Pero eso se había terminado, eso había quedado atrás. Ahora habían tenido que empezar a andar en el desierto y habían empezado a aparecer las dificultades. El agua se estaba acabando y el pueblo empezó a tomar conciencia de todo aquello que había dejado atrás, porque claro, habían sido liberados de la esclavitud, pero dejaron sus casas, dejaron los lugares donde habían crecido, el mundo que conocían finalmente. Lo dejaron atrás y ahora toman conciencia de que ellos tienen que construir algo nuevo, que eso implica dificultades, tienen que caminar por el desierto en un ambiente hostil y eso puede traer con mucha facilidad el desaliento y por lo tanto la amargura. Ahora, ¿qué les faltaba? ¿Qué es lo que a ellos les hubiese parecido extraordinario, muy, muy bueno? Es ver nuevamente la mano de Dios en acción. Y eso es lo que ocurre exactamente en el versículo 25, cuando Dios le dice a Moisés, le muestra a Moisés un árbol y le dice que coloque el árbol en las aguas y milagrosamente las aguas se volvieron dulces. En mi parecer, no es que las aguas tuvieran algo especial o que el árbol tuviera algo especial. Simplemente lo que pudo haber ocurrido es que cambió la percepción del mundo porque los israelitas vieron nuevamente a Dios actuar en favor de ellos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión de esta es que el texto nos da la oportunidad de leerlo de manera distinta a como lo hicimos un año atrás. Hace un año atrás interpretamos el texto en su sentido natural diciendo que las aguas eran amargas. Hoy día releemos el texto con una oportunidad que nos ofrece el propio texto de pensar que lo que era amargo no eran las aguas, sino el estado emocional de los israelitas. Y esto nos advierte a que tengamos cuidado de cuáles son los sentimientos que nos dominan, porque finalmente la desazón, el desánimo, la amargura pueden hacernos perder oportunidades preciosas, disfrutar
de las aguas que están delante de nosotros. Incluso es posible que esto ocurra en nuestro desarrollo espiritual. Uno, acuérdense que las aguas, en toda la tradición rabínica, las aguas son símbolo de la Torá, porque las aguas dan vida y la Torá da vida. ¿Y cuántas veces sucede que uno tiene una experiencia con Dios y se ve contento, uno está emocionado, uno está en éxtasis espiritual, pero luego sostener la vida religiosa se torna más arduo porque requiere cierta disciplina, requiere cierta constancia, requiere cierto nivel de esfuerzo? Y uno empieza a crear un sentimiento de desazón porque, bueno, la emoción inicial ha pasado, nos queda la travesía por el desierto y a veces se vuelve tediosa, a veces difícil incluso, y uno puede empezar a proyectar esa insatisfacción en la propia Torá, en la propia Torá. Cuando en realidad todo estriba en que el estado emocional de uno ha cambiado. Así que cuidado con eso. Eso era lo que quería contarles hoy día. Espero que les sea de provecho. Y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao, nos vemos.